En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. En los versículos 30 al 33 estaremos estudiando cómo Él nos explica más claramente por qué la mayoría de Israel no será salvo. Pero el punto aquí es que no es injusto que Dios tenga misericordia del remanente de los judíos. Siempre ha obrado así. Y estas profecías de Isaías lo confirman. Muchas personas se imaginan que las cosas profetizadas en el Antiguo Testamento sean para un tiempo futuro. Los judíos del tiempo de Jesucristo y aun los apóstoles del Señor antes del día de Pentecostés pensaban equivocadamente que estas profecías antiguo testamentarias hablaban de tiempos de prosperidad material para la nación de Israel. Pero la realidad es que todas aquellas profecías relacionadas con el Cristo, el reino del Cristo, las bendiciones que el Cristo traería a este mundo se cumplen en el Evangelio de Cristo. Él mismo, después de su resurrección, se reunió con sus apóstoles para aclararles a ellos, para explicarles lo que ellos no habían podido entender antes, y les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras del Antiguo Testamento, y les dijo, Lucas 24, del 44 al 47, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que todo se cumpliera. Todo lo que está escrito desde Génesis hasta Malaquías tenía que cumplirse, dice Cristo. Y esto ya les había dicho esto, y ahora les quiero ayudar a entender. Entonces, dice el texto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y es decir, lo que las escrituras en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos estaban diciendo acerca de él, para que vieran el cumplimiento de todo cuanto estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El cumplimiento de todo cuanto estaba escrito de él, todo lo que faltaba, era que él muriera por nosotros, que resucitara de los muertos al tercer día, y que por medio de estos hombres y otros se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y esto se hizo con la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. El mensaje de la justificación por medio de la fe para judíos y gentiles, y aparte de las obras de la ley, no contradice lo que Dios había propuesto, prometido y profetizado en el Antiguo Testamento. Al contrario, lo cumple, y lo cumple completa y perfectamente. Lo mismo se puede decir acerca del rechazo de aquellos judíos que no creyeron en Cristo. Así es que Pablo pudo citar las profecías de Oseas e Isaías como confirmación de la enseñanza acerca de la misericordia que Dios ha mostrado a judíos y gentiles, y acerca del hecho que solamente un remanente de los judíos reciben esta misericordia. No todos los hijos de Israel serán salvos, sino tan solo el remanente, los que tienen fe. Tal fue la decisión de Dios desde antes de la fundación del mundo, tal fue la enseñanza de Dios profetizada en todo el Antiguo Testamento. Esto concuerda perfectamente con las profecías del Antiguo Testamento.
En esto encontramos el cumplimiento de todas las profecías del reino glorioso y de la restauración gloriosa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Aquellos que interpretan las profecías antiguo testamentarias del reinado justo del Mesías, la paz y la abundancia, diciendo que todavía falta para su cumplimiento literal y material, cometen el mismo error de los judíos del tiempo de Pablo. Malinterpretan la palabra de Dios, porque tratan de hacer material aquello que es espiritual. La interpretación inspirada de todo aquello es que se cumple en la salvación que Dios ofrece por medio del Evangelio de Cristo en la Iglesia de Cristo. El tema de los profetas, nótenlo, el tema de los profetas a la luz del Nuevo Testamento es la salvación que Dios ofrece a toda criatura en Cristo por medio de la obediencia de fe. Tal es el tema de los profetas. El triste caso es que la mayoría de los israelitas, en cuanto a la carne, en cuanto a lo material se refiere, la mayoría de ellos no alcanzan la justicia de Dios. Y hay razones muy claras por ello. Versículos 30 al 32 de Romanos 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, hablando de la nación, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Curioso, ¿no? Los gentiles, dice, han alcanzado la justicia. Ellos ni siquiera iban tras la justicia. Ellos no estaban buscando la justicia de Dios, pero ahora la han alcanzado por medio de la fe en Cristo. Israel, al contrario, que supuestamente iba tras esta justicia, no la alcanzó, aunque iba tras una ley de justicia por dos razones. La primera, porque iban tras ella no por fe. Buscaron lo que no se logra, la justicia, no por medio de la fe. Y la segunda, no es negativo sino positivo, porque iban tras ella como por obras de la ley. Dependieron de sí mismo en vez de depender de Dios. Dependieron de sus buenas obras en vez de la obra de Dios. Dependieron de su obediencia en vez de la gracia de Dios. Pues tropezaron, dice el texto. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Y esto sucedió sencillamente porque no iban por fe, sino por obras de la ley. Llevaban una idea predeterminada de lo que era necesario para alcanzar las bendiciones de Dios. ¿Cuántas personas hoy día llevan una idea predeterminada de lo que es necesario para alcanzar la bendición de Dios? Pero Dios tiene otra idea. El resultado para los israelitas y para toda persona es que rechazaron el medio de salvación que Dios había planeado, profetizado y provisto. Por esto, Dios también los rechazó. Entendamos, Dios no puso esta piedra para que los judíos tropezaran en ella, sino para que todo aquel que en él creyere no fuere avergonzado. Es decir, que Dios puso esta piedra para salvación de todos los hombres. Pero lo que Dios puso para la bendición de los hombres se convirtió en una maldición para ellos. La piedra de tropiezo. El plan de Dios, Cristo mismo,
En esto tropezaron los judíos, porque no tuvieron fe y fueron desobedientes. El apóstol Pedro enseña lo mismo, 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 al 8, hablando de la piedra que es Cristo, la principal piedra que fue rechazada por ellos. Y el texto dice en el 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. No pueden echar la culpa por su condenación a Dios, porque ellos mismos son culpables por su falta de fe en la palabra de Dios y la consecuente desobediencia al plan divino. En Romanos capítulos 9 al 11, el tema es la justicia por medio de la fe. Siempre ha sido el plan de Dios para judíos y gentiles. En el capítulo 9 estudiamos la incredulidad de los israelitas versus la justicia de Dios. Un contraste entre la incredulidad del pueblo de Israel, la nación escogida de Dios, y el Dios justo. Ahora en el capítulo 10 vamos a estar estudiando el hecho que la nación de Israel ignoraba la justicia de Dios, no por culpa de Dios, sino por culpa propia. Leamos los primeros 5 versículos de este capítulo. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Recuerda que el capítulo 9 termina hablando del hecho de que la mayoría del pueblo de Israel tropezó en la piedra de tropiezo, el plan de Dios para justificar al hombre en Cristo Jesús. Dios puso esta piedra que para ellos resultó piedra de tropiezo. No lo puso para que tropezaran, lo puso para que creyeran en él y no fueran avergonzados. Pero ellos no alcanzaron esta justicia, porque ellos iban tras una ley de justicia. No iban tras esta ley, esta justicia por medio de la fe, sino como por obras de la ley. Y así es que entra en el capítulo 10, declarando que él no está diciendo que él quiere que el pueblo de Israel se condene. Al contrario, él tiene un anhelo fuerte en su corazón y pide a Dios a favor de esta nación de Israel que se salven. Porque él entiende el motivo porque ellos ignoraban la justicia de Dios. Él entiende la causa porque ellos, por culpa propia, no conocen, no llegan a aprovechar la justicia que Dios provee. Él entiende por qué tropiezan en esta piedra que Dios puso como la principal del ángulo, Jesucristo, pero para ellos se convirtió en piedra de tropiezo. Y en el capítulo 10 presenta 2 razones. La primera, la que acabamos de leer en los primeros 5 versículos, es porque ellos procuraban establecer su propia justicia. Y estaremos estudiando esto en detalle. Y la segunda razón, que estudiaremos en los versículos 6 al 21, es porque rechazaron la palabra de fe. Pero volviendo a los primeros 5 versículos, y la primera razón por qué Israel ignoraba la justicia de Dios, era porque procuraban establecer su propia justicia. Pablo da testimonio del celo
de los israelitas en el versículo 2. Es un celo que tiene dos características al menos. La primera es muy buena. Es un celo sincero. Pablo dice, yo les doy testimonio. Es cierto. Estoy consciente que de veras tienen celo. Pero el problema es que el celo que tienen no es conforme a ciencia. El celo de Dios que tienen, y tienen celo de Dios, sincero, pero esta segunda característica es la que hace inválido este celo, la que hace destructivo este celo de Dios que ellos tienen, es no conforme a ciencia. La religión de Cristo Jesús no es solamente en base a la sinceridad. La sinceridad es vital. Es un elemento sin el cual el hombre no puede agradar a Dios, pero no es suficiente. La sinceridad sin ciencia, sin entendimiento, sin conocimiento verídico, no nos lleva a Dios. La religión de Cristo Jesús está basada en el entendimiento y el conocimiento de la persona de Jesucristo. Su poder libertador es la verdad. Juan capítulo 8, versículo 32, lo conocemos de memoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es el conocimiento, el entendimiento de la verdad de parte de la persona sincera, que hace posible que la persona sea librada de la potestad del pecado. La enseñanza de Cristo es una forma de doctrina revelada por Dios mismo. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18. Es necesario obedecer de corazón a aquella forma de doctrina. La fe depende de conocer y entender las enseñanzas verdaderas de la Biblia, según Romanos capítulo 10 y el versículo 17, que estudiaremos en más detalle más adelante. Pero la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Su salvación, la de la religión cristiana verídica, depende de obedecer de corazón la verdad presentada en la Biblia. Ya citamos Romanos 6, 17 al 18. Y en 1 Pedro 1, 22 habla de que nosotros limpiamos el alma cuando obedecemos la verdad. La adoración tiene que ser ofrecida a Dios con entendimiento y conforme a la verdad. Es necesario adorar en espíritu y en verdad. Juan 4, 22 al 24. Para ser aprobado por Dios, es necesario usar bien la palabra de verdad, 2 Timoteo capítulo 2 y el versículo 15, trazando correctamente el mensaje divino. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la religión cristiana, la que Cristo estableció, no la religión cristiana popular, sino la religión que Cristo mismo estableció, está basado en entender y conocer correctamente desde el mensaje del Evangelio, la doctrina de salvación, hasta la adoración que ofrecemos a Dios y todo cuanto nosotros hacemos. Así que Pablo rechaza por completo la idea que la sinceridad es lo único que Dios pide. Al contrario, eran sinceros, pero sin conocimiento correcto. Ignoraban, dice en el versículo 3, ignoraban la justicia de Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es uno de los motivos porque ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. Es porque ignoraban esta justicia. El problema de los israelitas no fue la falta de esfuerzo. Ellos se esforzaron,
No fue la falta de actividad religiosa. Fueron muy activos. Cristo mismo les da testimonio en Mateo 23:15, que ellos recorrían mar y tierra para hacer un prosélito. El problema era que ellos y los conversos ellos no alcanzaban la justicia de Dios, porque su problema no fue falta de esfuerzo, no fue falta de actividad, sino la ignorancia. Y esto a pesar de tener acceso a las Escrituras. Ellos tenían acceso a las Escrituras de Dios. Por cientos de años habían tenido acceso al Antiguo Testamento. Estudiaban y citaban del libro de Dios, del Antiguo Testamento, que revelaba, que profetizaba la venida de estas bendiciones y del plan de Dios. Sin embargo, cuando vino el cumplimiento de todas estas profecías, de todas las promesas que Dios les había dado, ellos rechazaron este cumplimiento. Ellos rechazaron esta piedra principal del ángulo. Ellos rechazaron al Cristo por ignorancia. Hoy, mire lo que ellos perdieron: la justicia de Dios. No encontraron la justicia de Dios. La justicia de Dios que Israel ignoraba era el plan de Dios de justificar al hombre pecador por medio de la fe en Jesucristo. Mire cuán sencillo es. Sin embargo, por ignorancia, por no buscar conforme a ciencia, ellos lo perdieron y procuraban establecer la suya propia. Deseaban ellos alcanzar la justicia. Pensaban ellos alcanzar la justicia. Se esforzaron ellos para alcanzar la justicia. Establecieron un plan para alcanzar la justicia. Pero no le corresponde al ser humano diseñar su propio plan de justicia, su propio plan de salvación, sino sujetarse al plan que Dios ha establecido. Ellos quisieron lograr la justicia por medio de las obras de la ley. Esto es lo que Pablo desechó cuando él llegó a Cristo Jesús y abandonó la religión judía, las tradiciones de ellos. Dice que él quiso ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y esto es lo que los judíos estaban tratando de hacer: lograr la justicia, lograr estar bien, lograr la salvación por medio de las obras de la ley. Y esto a pesar de que tal nunca fue el propósito de la ley. Y como consecuencia de todo esto, no se han sujetado a la justicia de Dios, dice en el versículo 3. Se basaron en la justicia que es por la ley. Y no tomaron en cuenta que el fin de la ley es Cristo, dice en el versículo 4. Y Cristo es el fin de la ley en al menos dos sentidos. Primeramente, Cristo es la meta, o sea, el objetivo de la ley antigua. Es el fin que la ley tenía en mente, que Dios tenía en mente por medio de la ley. Cristo cumplió los requisitos de la ley por medio de la obediencia perfecta. Cumplió las profecías de la ley sobre el Cristo y su reino. Es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto. En este sentido, Cristo es el fin, la meta, el objetivo de la ley. Como dice Pablo en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva a Cristo. Él es su objetivo, su meta. Pero Cristo también es la terminación de la ley. Este es el segundo sentido en que Cristo es el fin de la ley. Es lo último.
la terminación de la ley. Con él termina la vigencia de la ley antigua, con todos sus mandamientos. Cristo inicia una nueva ley, la ley de la fe que estudiamos en Romanos 3:27, una ley de libertad que menciona Santiago en 2:12 de su epístola. Esta ley nueva, esta ley de fe, esta ley de libertad es el Evangelio de Dios. Y si desea profundizar más en este punto de que Cristo termina la ley, con él termina la vigencia de la ley antigua, puede consultar el estudio del evangelismo personal. Hay varias lecciones del 9 al 13 que tratan este punto en bastante detalle. Pero Cristo es el fin de la ley con un propósito. Y este propósito es la justicia. El fin de la ley es Cristo para justicia. Esta es la meta, este es el propósito por el cual Dios puso a Cristo como fin de la ley. Para justicia, esto significa que la justificación del pecador, que no era posible sin que la ley llegara a su fin por medio de Cristo. Porque bajo la ley solamente hay condenación. En Gálatas capítulo 3, del 10 en adelante dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que era necesario que Jesucristo fuese fin de la ley, para justicia, para la justificación del pecador, que no era posible sin que la ley llegara a su fin por medio de Cristo. Lo mismo que ellos pretendían procurar por medio de la ley es lo que Cristo hace posible al traer a su fin la ley, la justicia, la justificación del ser humano. ¿Y para quiénes es esta bendición? Para justicia a todo aquel que cree, al creyente legítimo, por supuesto, el que cree de corazón, el que cree sinceramente, el que cree la verdad, el que tiene una fe viva que obedece, que actúa en base a su fe. Esta justicia, la justicia que ellos buscaban, la justicia que es por la ley, se basa en lo que el hombre puede hacer. Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El requisito es la obediencia perfecta, como acabamos de leer también en Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 12. Y como dice Santiago en Santiago 2:20, es necesario obedecer todo siempre, siempre hacer todas las cosas escritas en la ley. Obediencia perfecta. Por tanto, estaban destinados al fracaso, porque el hombre no es perfecto. Y recordemos que el propósito de la ley en la mente de Dios nunca fue proveer la salvación, sino condenar el pecado. Así que la primera razón la hemos estudiado. La primera razón por qué los israelitas, la nación de Israel, ignoraba la justicia de Dios. ¿Por qué fue culpa propia? Fue porque procuraban establecer su propia justicia en base a la ley. La segunda razón por ello lo encontramos en los siguientes versículos del 6 al 21, y es porque rechazaron la palabra de fe. El texto dice, comenzando en el versículo 6: pero la justicia que es por la fe, acaba de hablar de la justicia que es por la ley en el versículo 5. La justicia que es por la ley requiere obediencia perfecta. Es el hombre que hace estas cosas el que vive por ellas. Pero la justicia que es por la fe, en contraste, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo?
Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.